Entonces vamos a ir a nuestras Biblias a continuar con nuestro estudio a través del libro de Oseas, como hemos estado estudiando semana tras semana. Ya el día de hoy nos toca el capítulo 7, así que vamos avanzando a paso firme. Este libro tiene 14 capítulos, así que ya estamos en la mitad. Qué novedad, ¿no? La mitad de 14. Así que vamos ahí, Oseas capítulo 7. Recordando siempre que el tema principal del libro de Oseas es el amor y la fidelidad de Dios hacia un pueblo que le da la espalda. Esto ilustra una verdad espiritual con respecto a Israel, pero que también se da en nuestros tiempos. Y recordamos nuevamente que en el libro de Oseas Dios utiliza la vida conyugal del profeta Oseas para ilustrar la situación espiritual de Israel. Sobre todo en los 3 primeros capítulos de Oseas, ahí se ve esta realidad. Dios le indica a Oseas que vaya y que tome a una mujer que era pecadora. Y Oseas la toma por esposa y la ama. Pero esta mujer quiere continuar en su pecado y lo deja y lo abandona a Oseas y se va detrás de su pecado. Y vemos después que Dios dice que así es el pueblo de Israel, que teniendo a su hacedor que le ama, que le cuida, que le protege, el pueblo de Israel prefiere irse detrás de ídolos, detrás de pecado, detrás de idolatría, detrás de muchas cosas, dejando de lado a su creador. Después Dios le indica a Oseas que vaya y que vuelva a buscar a su esposa, que la trae consigo, y Gomer, la esposa de Oseas, había llegado a una situación tan paupérrima que Oseas la encuentra completamente menesterosa, esclavizada ya, y Oseas tiene que comprarla, y la compra y la lleva a su casa e inicia un proceso de restauración con ella, algo así como lo que Dios está haciendo con Israel. Entonces eso es un diagnóstico de la realidad espiritual del Israel de la época de los años 700 antes de Cristo aproximadamente. Una realidad triste, pero que Dios tenía que decirles a los israelitas que esa situación espiritual no los iba a conducir a bien, ni que tampoco las cosas se iban a quedar así, sino que les iba a afectar, que iba a causar su desgracia y su ruina. Y por eso es que Dios continuamente enviaba profetas para advertirles, para amonestarles, para llamarles la atención, para hablarles de cuánto Dios les amaba. Y en el capítulo 7 vamos a ver esto, ¿no? Que Dios es un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios preocupado por su pueblo, pero que aún así el pueblo se rebela en contra de él, y no solamente se rebela, sino que actúa en contra de Dios, agresivamente en contra de su creador. Y eso lo vamos a ver ahora en Oseas capítulo 7. Vamos leyéndolo y vamos comentando. Oseas capítulo 7, desde el versículo 1, dice: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador y despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Entonces menciona, en estos primeros versículos, menciona a Israel, menciona a Efraín, menciona a Samaria. Israel era toda la zona del reino del norte, cuando en la zona de Palestina el reino de Israel se había dividido en dos: la parte del norte y la parte del sur. En el norte 10 tribus, en el sur 2 tribus. Las tribus del norte se continuaron llamando Israel, y las tribus del sur se llamaban Judá. Entre las tribus del norte, una tribu que predominaba, una de las tribus más grandes y una de las más influyentes en todas esas 10 tribus de Israel, era la tribu de Efraín. Y obviamente una de las que más se desvió en pecado, arrastrando a todas las demás tribus. Y por eso es que en el libro de Oseas hay tantas referencias a Efraín. Y mencionan Samaria también. Nosotros tenemos un conocimiento, una intuición de Samaria más por la época de Jesús, cuando se hablaba de los samaritanos y Jesús y la mujer samaritana, y cómo los judíos odiaban a los samaritanos, y cómo los judíos muchas veces no querían pasar por Samaria. Pero originalmente Samaria era una ciudad que era la capital del reino del norte, que después, cuando ya el reino del norte fue deshecho y conquistado por los asirios, y se mezclaron con muchos otros pueblos, y hubo una condición de mezcolanza espiritual y étnica en toda la zona de Samaria, fue que con el paso de los años
los judíos que quedaron al sur despreciaban a los samaritanos. Y menciona el Señor, y con respecto a las personas que están allí, a las personas que están en Israel, en Efraín, en Samaria, habla de que su corazón es engañoso, habla de que no se toman el tiempo para considerar, para razonar. Menciona en el versículo 2, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Es decir, ya no son personas razonables. Y eso lo hemos comentado en otras oportunidades, que cuando uno se desvía para pecar y está en pecado y en pecado y en pecado, poco a poco su entendimiento y su razonamiento se va entenebreciendo, se va poniendo en tinieblas. El pecado oscurece la manera de pensar de las personas, de tal manera que ya no razonan bien. Que una persona que está en pecado no puede tener una verdadera sabiduría, aunque hay una sabiduría que es la sabiduría del mundo. Y no estamos hablando de ese tipo de sabiduría, la sabiduría de un Nobel de física, o de un gran literato, o de los científicos, o de los ingenieros. No ese tipo de sabiduría, sino una sabiduría que es más trascendente, la sabiduría que considera lo eterno, la sabiduría que considera que es lo bueno para nuestra vida, no solamente en este tiempo que vamos a estar acá, sino que además se proyecta para lo que viene después. No consideran en su corazón, no razonan, no buscan la sabiduría. Y Dios toma en cuenta todas las cosas que suceden, porque el pueblo, en este caso el pueblo de Israel, está durante años y años y años, el pueblo, la clase sacerdotal y los reyes, años y años y años pecando, creyendo de que no va a pasar nada, sintiéndose seguros en que recurriendo a los ídolos, a los falsos dioses, a su estilo de vida, a su religión mezclada, creen que les va a seguir yendo bien y que van a tener prosperidad, pero las cosas no son así. Dice el Señor, ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Versículos 3 al 7 dicen, con su maldad alegran al rey, y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros. Noten que esto nos hace tener una idea de cómo estaba la situación de todas las personas que vivían ahí. Dice, todos ellos son adúlteros. Y podemos hablar de adulterio de todo tipo, pero sobre todo adulterio espiritual. El adulterio espiritual significa serle infiel a Dios, serle infiel a nuestro Creador. Dice, todos ellos son adúlteros. Entonces, con el paso de los años, llegó un punto en el cual la corrupción, el pecado, la incredulidad, la rebeldía en contra de Dios estaba generalizada en Israel. Y diríamos que el libro de Oseas pareciera ser como un libro deprimente, porque desde hace unas semanas atrás que estamos estudiando el libro de Oseas, continuamente hablamos del pecado de Israel, del pecado de Israel, del pecado de Israel, y después lo proyectamos hacia la actualidad y vemos que la humanidad también está en pecado, que está en pecado, que está en pecado, y que muchas veces dentro del pueblo de Dios, dentro del cristianismo, también muchas personas que continúan en pecado, continúan en pecado y continúan en pecado. Pero ese no es un mensaje pesimista. Las palabras de la cruz, las palabras de salvación de parte de Dios, son un mensaje optimista, son buenas noticias, sino que cuando hay algo que está mal, Dios hace todos sus esfuerzos para que la gente sepa que está mal, para que enmienden sus caminos, para que sepan que sí hay salvación, que sí podemos aspirar como seres humanos a un estilo de vida mucho mejor, a un estilo de vida donde seamos gobernados por Dios y donde nos vaya bien, y aunque pasemos por circunstancias difíciles, que tengamos una vida de la cual nos sintamos contentos. ¿Quiénes se quieren sentir contentos de su vida? Queremos sentirnos realizados. Y la verdadera realización de los seres humanos, ¿cuál es? ¿Qué nos enseñan en los colegios? Te tienes que realizar como persona, te tienes que realizar. Y cuando hablan de realización, lo primero que uno piensa es ser profesional. Ser profesional puede ser muy bueno, puede ser parte de la vida. Ser técnico, el trabajo, la familia, te tienes que realizar. ¿Qué significa realizarte? Casarte, tener hijos, tener familia. Eso son cosas muy lindas, son cosas muy buenas, son parte de la vida. Pero la realización del ser humano es cumplir el propósito para el cual fue creado, ¿no es cierto? Si vivimos aquello para lo que fuimos creados, entonces nos vamos a sentir realizados y vamos a ser verdaderamente felices, aunque pasemos por circunstancias muy difíciles de vez en cuando.
Pero si no vivimos para los propósitos para los cuales hemos sido creados, tengamos lo que tengamos, consigamos las metas que consigamos en la vida, nunca vamos a poder ser felices. Si no vivo para el propósito para el cual me creó Dios, aunque sea profesional, o aunque sea técnico, aunque tenga un buen trabajo, o aunque haga una fortuna, o aunque consiga las metas que consiga, si no vivo para el propósito para el cual Dios me creó, no me voy a sentir realizado y no voy a ser feliz. Y todos nosotros sabemos cuál ha sido el propósito para el cual nos creó Dios. ¿Para qué nos creó Dios? Para su gloria. Hemos sido creados los seres humanos para la gloria de Dios. Entonces ese es el propósito que necesitamos encontrar en nuestras vidas. Todo lo demás, muchas cosas de los demás pueden ser buenas, pero son añadiduras. Con respecto a Israel está diciendo, todos son adúlteros, es decir, está generalizado. Y esta es una verdad espiritual. El apóstol Pablo, citando un salmo, también dice, no hay nadie bueno, no hay ni un uno, ni siquiera uno. Entonces uno podría decir, ¿cómo que no hay ni siquiera uno bueno? Porque yo conozco a fulanita que es buenísima, que es un pan de Dios, que nunca en su vida le ha hecho mal a nadie. Y puede ser cierto que una persona u otra sean personas muy buenas, muy rectas, muy justas, etc. Pero frente a una santidad perfecta de un Dios que es santo, 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 ningún ser humano es bueno. Todo ser humano tiene pecado en sus vidas, grande o pequeño. Y el pecadillo más pequeñito, para un Dios santo, es pecado. Y nos destituye, nos quita el derecho a gozar de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo. Esa es una verdad espiritual. Por eso es que enseñamos y decimos las buenas noticias. Todos los seres humanos necesitan a Jesucristo. Todos necesitamos a Jesucristo. Todos necesitamos que un Salvador haya pagado nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y que todas aquellas personas que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, que reconocen lo que Jesús hizo por ellos en la cruz, todas esas personas pueden alcanzar el propósito para el cual fueron creados, vivir para la gloria de Dios y pasar toda la eternidad con su Creador. Entonces nos habla acerca de esto. Todos son adúlteros. Sigue diciendo en el versículo 4, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno, y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Noten que en estos versículos, desde el 3 hasta el 7, el profeta Oseas hace uso de un lenguaje alegórico, y hace una comparación con el horno de un hornero, de un panadero. Pero está hablando de que el pueblo de Israel, junto con sus reyes y todo generalizadamente, son como un horno ardiendo en su desenfreno. Es tanto su desenfreno, tanto su pecado, tantas sus ganas de pecar, que están completamente encendidos. Y hace la comparación como un hornero va prendiendo el horno cuando va a preparar su pan, las cosas que va a hacer, va prendiendo el horno, pero cuando prendes un horno, en las épocas antiguas todos los hornos eran a leña, ¿no? A leña, carbón, a lo que tuvieran. Y podemos compararlo a cuando nosotros en la actualidad queremos prender una parrilla, ¿no es cierto? Cuando quieres prender una parrilla, no basta poner un fosforito ahí, porque insistas con el fosforito pero no lo prendes. Tienes que poner fosforito, ponerle mecha, ponerle periódico. Algunos más vivos le echan un poco de gasolina o querosene para apurar el asunto. Pero una vez que empiezan a agarrar los carboncitos, tienes que estar abanicando para que encienda, ¿no? Para que empiece a hacerse brasa. Muy bien. Pero una vez que encendió, ya encendió. Entonces en la antigüedad los panaderos, los horneros hacían eso. Empezaban a preparar su masa e iban avivando el horno. Y mientras van avivando el horno, iban preparando su masa. Pero llega un momento en que el horno ya está avivado, entonces ya dejan la masa reposando para que leude, para que la levadura haga su efecto, y ya dejan el horno porque ya está prendido. Pero Israel era tan pecador, que ya no necesitaba ni siquiera que aviven su pecado.
porque ya solito se mantenía prendido. Y es más, el hornero se iba a dormir después que había cocinado su torta, lo que hubiera hecho, su pan, y al día siguiente se levantaba y el horno seguía prendido. ¡Wow! ¡Cómo dura esta leña! Así era el pueblo de Israel. Su pecado era tan fuerte que en la mañana seguía encendido con todo el fuego y con todo el furor que había tenido en la noche anterior. Es una alegoría que hace el profeta Oseas, pero para ilustrar este grado de fuerza que tenía el pecado generalizado de toda la nación. Y los pecados de manera específica los han mencionado en los capítulos anteriores que hemos estado leyendo, ¿no? El capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, acá también menciona un poco de eso. Dice en el versículo 7, cayeron todos sus reyes. Muchos de los reyes de Israel, sobre todo los últimos reyes de Israel, la mayoría fueron muertos, asesinados. Fueron asesinados, es decir, no terminaron su reinado de una manera apacible, terminado su reino, no como el rey David, que murió de viejito, o como el rey Salomón, que también murió de viejito, sino que fueron asesinados, que sus carreras fueron interrumpidas, porque todo estaba generalizado, el crimen, la maldad, los asesinatos, los complots y todas estas cosas que suceden. Entonces, la maldad les afectaba a sus gobernantes, a todo el pueblo en general. Y dice al final del versículo 7, no hay entre ellos quien a mí clame. Y ahí está el corazón dolido de Dios, porque es el pueblo de Israel, es el pueblo al que Dios sacó de Egipto con grandes milagros y grandes señales. Es el pueblo al cual Dios envió profetas. Es el pueblo al que Dios le dio su palabra. Y ese pueblo al que dio su palabra no clamaban a Dios, no buscaban a Dios para que sea su salvación. Sigue diciendo en el versículo 8 y 9, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Ya que aquí nuevamente hay una metáfora, ¿no? Una alegoría. Primeramente, Efraín se ha mezclado con los demás. Habla de que el pueblo se fue corrompiendo por permitir que la cultura de los pueblos paganos, de los pueblos pecadores que habitaban alrededor de la tierra de Israel, impregnaran con su pecado al pueblo de Israel. Eso es algo que Dios les había advertido desde mucho tiempo atrás. Desde la época en que Moisés vino con el pueblo de Israel por el desierto para entrar a la tierra prometida, Dios ya les había dicho. ¿Qué tal si le damos una revisadita a Deuteronomio capítulo 18? El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 18. En el versículo 9, Deuteronomio 18:9, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y sigue hablando, ¿no? Pero nos quedamos con esta idea. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Es decir, las naciones que estaban en la zona de Palestina, en la zona de Canaán, en la tierra prometida, eran naciones que cometían cosas abominables frente a Dios. La semana pasada habíamos hablado de qué cosa es algo abominable, ¿no? ¿A qué nos suena abominable? Algo horrible, algo que espanta el corazón de Dios, que le duele. Cosas inhumanas, feas, una maldad generalizada, cultos idolátricos mezclados con una tremenda inmoralidad y con una tremenda impureza, vandalismo, asesinatos generalizados, una maldad generalizada, y todo muchas veces ligado a la idolatría y al paganismo de esos pueblos. Obviamente también estaba ligado a la superstición, a la adivinación, a la hechicería y a todas esas cosas que practicaban esos pueblos. Y Dios le dice a Israel, cuando entres a la tierra que Dios te da, no aprenderás a ser como esas naciones. Pero sin embargo, Israel muchas veces caía en eso, empezaba a mezclarse con los otros pueblos y empezaba a absorber las costumbres paganas, y junto con las costumbres paganas absorbían idolatría, religiones falsas,
festividades mezcladas con la religión, maneras inapropiadas de tratar de acercarse a Dios, inmoralidad, muchas cosas atractivas. Y de esa forma era la forma en que el pueblo se iba deteriorando con el paso de los años. Y esa es una manera muchas veces en la que el enemigo trata de mermar a Israel. Cuando el rey de Moab quiso hacerle daño a Israel, contrató al profeta Balaam para que maldiga a Israel en el libro de Números, ¿no? Pero Balaam no pudo maldecir a Israel, porque Balaam finalmente se encontró con que se enfrentaba contra Dios. Entonces Balaam le dijo a Balac, al rey de Moab: no puedo maldecir a Israel no se le puede maldecir, pero si quieres hacerle daño, entonces manda a las hijas de Moab, a las jovencitas, a que vayan y provoquen a los jovencitos de Judá, de Israel. Y hicieron así. Las jovencitas de Moab salieron a hacer sus fiestas, sus festividades religiosas, pero con situaciones atractivas. Los jovencitos de Israel vinieron y participaron en las fiestas, pero no solamente fiestas, sino fiestas mezcladas con culto idolátrico y con inmoralidad y libertinaje y muchas cosas de sensualidad que atraían a los jovencitos de Israel, y se mezclaron en esas cosas y se descuidaron, se apartaron de Dios y trajeron así desgracia hacia ellos mismos en ese tiempo. Ahora, en los años 700 antes de Cristo, había sucedido lo mismo. Israel se había mezclado con las otras culturas y había adquirido su paganismo, su idolatría, y esa era una de las causas de su ruina. Entonces, de ahí también necesitamos aprender nosotros también una lección de eso. Es una realidad de que nosotros como seres humanos y como creyentes cristianos somos parte de una sociedad. Y en la Biblia no se nos dice que nosotros debemos aislarnos y que debemos irnos a vivir a los desiertos o a hacer una comunidad aislada en la selva para no mezclarnos con la gente del mundo. Lo que la Biblia dice es que somos del mundo, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Diciendo bien las cosas, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, que nuestro corazón y nuestra vida no debe ser influenciada por aquellas cosas que ofendan a Dios, por aquellas cosas que no son de Dios. ¿Y cómo es posible eso si yo tengo que ir al colegio, si yo tengo que ir a la universidad, si yo tengo que ir a mi trabajo, si yo tengo que vivir en mi sociedad? Puedes hacerlo sin dejarte influenciar, evitando todas aquellas situaciones y evitando todas aquellas cosas que te puedan llevar a pecar. Por eso es que los creyentes cristianos queremos cuidar nuestra vida espiritual, haciendo que lo espiritual crezca por encima de lo carnal hasta que lo carnal sea completamente apagado. Y por eso nos reunimos, nos congregamos, leemos la palabra de Dios, buscamos tiempos para orar y buscamos cosas que sean edificantes para nosotros. Y continuamos nuestra vida cotidiana, pero lo que queremos es que nosotros seamos una influencia, una buena influencia espiritual para las personas que no conocen a Dios, y que no sea lo contrario, que las otras personas que no conocen a Dios, que no sean una influencia para que nosotros nos alejemos de Dios. Volvemos a Oseas, capítulo 7, continuamos con el versículo 10. Versículo 10 dice: y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como una paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como las aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Otra comparación que hace el profeta Oseas, inspirado por el Espíritu Santo. Israel se había vuelto como una paloma incauta. Se supone que las palomas tienen que ser prudentes para que no sean fácilmente capturadas, para que no las cacen con facilidad. Cuando tú te vas de cacería, cuando alguien se va de cacería, tienen que ir sigilosamente. Las personas que se van de cacería se ponen ropa camuflada muchas veces, gorritos, se quedan escondidos en una parte donde haya mucha hierba
Porque si pasan caminando por el campo, a la vista las palomas se vuelan y no las puede cazar. Entonces, pero una paloma incauta es una paloma que se descuida, que ve a la gente caminando por ahí, igual se acerca, y en las zonas del campo están los cazadores buscando las palomas y fácilmente va a ser capturada o fácilmente va a ser cazada. Entonces, en eso se convirtió Israel, en una paloma incauta, es decir, una nación que se descuidó tanto espiritualmente que fue presa fácil del enemigo. Hay una realidad espiritual también, hay un enemigo latente que está continuamente buscando hacer caer al pueblo de Dios y a todas aquellas personas que amen a Dios. ¿Por qué existe esta realidad? Porque el enemigo, que nosotros sabemos quién es, Satanás, odia a Dios. Satanás y todos los ángeles que él arrastró en su rebelión y en su pecado, odian a Dios y odian a todos aquellos a quienes Dios ama. Y Dios ama a los seres humanos, y Dios ama a su pueblo, y Dios ama a los creyentes. Y Satanás, en su odio a Dios y en su rebeldía a Dios, quiere hacer el mayor daño posible. Y con ese daño que quiere hacer, está siempre buscando por dónde tentar a los seres humanos, por dónde hacerles caer, por dónde apartarlos de Dios. Y el ser humano muchas veces no se da cuenta. Pero nosotros, como creyentes cristianos, así como en su tiempo el pueblo de Israel, recibimos la palabra de Dios para que estemos apercibidos de esa realidad. Pero cuando dejamos de lado el consejo de Dios, cuando nos descuidamos en nuestra vida espiritual, entonces empezamos a perder esa suspicacia, esa perspectiva espiritual que nos dice que tenemos que estar con la guardia en alto y que tenemos que estar cuidando nuestra vida espiritual. Entonces, cuando nos descuidamos, somos presa fácil del cazador. Siempre lo mencionamos, ¿no? Que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros no queremos ser de aquellos que son devorados con facilidad. Pero eso lo logramos cuando cuidamos nuestra vida espiritual. Versículo 13, Oseas, capítulo 7, versículo 13, dice: ¡ay de ellos! Porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y acá podemos ver un poco de cómo se siente el corazón de Dios. La rebeldía siempre trae destrucción. La rebeldía que hace que el ser humano se aparte de Dios, la rebeldía que hizo que Israel se apartara de Dios, trajo destrucción contra ellos mismos. Dios dice: yo los redimí, yo los compré, yo los liberé, yo los saqué de Egipto, yo los protegí. Dios hizo tantas cosas por Israel, en su amor, en su misericordia, en su bondad. Los protegió por todo su camino por el desierto. Les dio una tierra en la cual ellos no habían trabajado. Los hizo ingresar, les dio campos, les dio sustento, les dio comida, les dio territorio, les dio protección. Los cuidaba de sus enemigos, peleaba sus batallas. Cuidaba todo en el pueblo de Israel. Dios los redimió y dice: yo los redimí. Pero ellos todo el tiempo hablan mal de mí. Y hablaron mentiras contra mí. Entonces, el pueblo no solamente se apartó de Dios, sino que además empezó a hablar mal y a hablar mentiras en contra de Dios. ¿Cómo se pueden hablar mentiras en contra de Dios? Pueden haber diferentes formas de hablar mentiras en contra de Dios, pero una forma puede ser cuando la gente se ensaña en contra de Dios, cuando las cosas no suceden como uno quiere, y entonces, en vez de reconocer nuestros propios errores, atribuimos las cosas que suceden a Dios. Las cosas no suceden bien y de repente empezamos a despotricar en contra de Dios. Sí, porque estas cosas pasan porque Dios es malo, porque si Dios fuera bueno, entonces la cosa no fuera así, no fuera así. Pero lo que estoy haciendo es mentir, lo que estoy diciendo no es verdad. No estoy reconociendo cuál es la realidad de las cosas y por qué es que están sucediendo ciertas cosas. Y se ensañan en contra de Dios, y muchas personas hablan así mentiras en contra de Dios. Pero también pueden haber otras formas de mentir en contra de Dios, cuando se generalizan enseñanzas y conceptos que Dios nunca enseñó. Cuando Dios da su palabra, Dios nos dice muchas cosas, pero hay otras muchas cosas que la gente dice que Dios ha dicho y que Dios en realidad no ha dicho, y esto suena a trabalenguas, ¿no?
Pero eso es muy común, es muy popular y se extiende con naturaleza, sucede en nuestros tiempos y sucedía en esos tiempos. Dios levantaba verdaderos profetas que anunciaban la palabra de Dios al pueblo, pero por ahí también se levantaban falsos profetas que decían: Dios ha dicho tal cosa, Dios ha dicho que están muy bien, que el Señor se va a alegrar y los va a prosperar, sigan así con lo que están haciendo. Y eran mentiras. Y hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza la palabra Dios me ha dicho. Ahora que es tan común escuchar a personas, a predicadores, a apóstoles, profetas y personas que dicen el Señor me ha dicho, hay que tener mucha prudencia, porque si yo digo el Señor me ha dicho y el Señor no me dijo, entonces estoy mintiendo en contra de Dios y estoy cometiendo un pecado en contra de Dios y tengo una responsabilidad delante de Dios por la cual voy a tener que rendir cuentas a Dios si es que estoy enseñando algún concepto erróneo con respecto a Dios. Y un aspecto peligroso también es cuando la psicología del mundo común atribuye cosas a Dios que no son de Dios. Refranes populares, por ejemplo, donde dicen a Dios rogando y con el mazo dando. Sí, porque la Biblia dice, mencionan como muchas cosas que son refranes populares que no están en la Biblia y la gente cree que está en la Biblia, pero están mintiendo, no es la palabra de Dios. Entonces Dios se entristece, yo los redimí, yo soy bueno con ustedes, yo les doy todas las cosas y encima mienten en contra mía, y se estremecía el corazón de Dios. Sigue diciendo en el versículo 14: y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y puede ser que aquí se deje ver un poco de esta situación pecaminosa, generalizada, de repente mencionado con palabras que no son tan feas en el libro de Oseas, pero que nosotros podemos intuir de qué se trata. Celebraciones, gritos encima de sus camas, congregarse para el trigo y para el mosto, las festividades, las comilonas, las borracheras. Dice, se rebelaron contra mí. Noten que al igual que el versículo 13, el versículo 14 y luego vamos a leer en el 15, las cosas malas que hace el pueblo de Israel son en contra de Dios, en contra del Creador. Cuando pecamos, ¿contra quién pecamos? Es contra Dios, es contra el Creador. Cuando José en Egipto fue provocado a pecado por la esposa de Potifar, José dijo, no, ¿cómo voy a hacer tan grande mal? Pecaría contra Dios. Cuando el rey David cometió pecado y luego se arrepintió, sufrió en su corazón y le dolió profundamente, y en su tristeza y en su remordimiento y en su arrepentimiento, cuando escribió el Salmo 51, el rey David le dice a Dios, contra ti he pecado, contra ti he pecado. Y eso es lo que necesitamos hacer, reconocer que cualquier acto que hagamos, pensamiento, circunstancia pecaminosa, es una agresión en contra de Dios. Estamos haciéndole doler su corazón a Dios, a nuestro Creador, que es santo, que es bueno, que es puro, que es justo, que es recto. A Él es al que le estamos haciendo daño primeramente. Es por eso que alguien bueno, santo y justo como el Cordero de Dios tuvo que estar en la cruz sufriendo lo que sufrió, siendo clavado, siendo atravesado, recibiendo la corona de espinas, siendo golpeado, escupido, golpeado, puñeteado, abofeteado, humillado, lleno de latigazos. ¿Por qué? Porque es una agresión en contra de Dios, todo nuestro pecado y el pecado de toda la humanidad. Y por eso es que es tan doloroso, por eso es que Dios es tan radical con el pecado, y es por eso que Dios habla a su pueblo y dice, te voy a disciplinar, te voy a castigar, voy a intervenir, porque no puedo dejar que te hundas. Versículo 15, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Entonces fue Dios el que enseñó al pueblo de Israel, el que los sacó de la esclavitud, pero no los dejó a la deriva, sino que les dio instrucción. Así como el Señor, cuando permitió que nosotros nos convirtiéramos, y cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor nos dio instrucción, nos dio su palabra, nos dio la posibilidad de que sepamos lo que es bueno, que sepamos lo que agrada a Dios, que sepamos lo que es apropiado para nuestras vidas.
Entonces el Señor enseñó al pueblo y lo fortaleció para hacer frente a la vida, para madurar espiritualmente, para que pudiera tener una vida de la cual se sintieran contentos. Dios lo fortaleció, Dios hizo todo, pero aún así dice, contra mí pensaron mal. Y nuevamente, ¿no? Agarrárselas con Dios. Cuando yo estoy en pecado y me empecino en mi pecado y quiero pecar más, me la agarro contra Dios. Se parece a la conducta de repente de alguien que está metido en un vicio de una forma muy fuerte, ¿no? Si de repente lo han visto por películas, cuando hay una persona que es sumamente viciosa y está metido en drogas, por ejemplo, se pone siempre a la defensiva hacia todos los demás. Y todos aquellos que no le quieran permitir estar en su vicio, los va a ver como agresores. Y se pone a la defensiva, y contra todos, ¿no? Y se rebela en contra de sus padres, en contra de sus hermanos, en contra de cualquier persona que le quiera impedir salirse con la suya. Entonces, si yo quiero continuar con mi drogadicción, trato de conseguir mis objetivos, y si alguien me lo quiere impedir, ese es mi enemigo, y hablo mal de esa persona. Todos están equivocados, todos están mal, todos mienten, yo soy el que estoy bien. Pero en realidad lo que quiero es perseguir mi objetivo pecaminoso, aquello que me está destruyendo. Igual para los que están en alcoholismo, igual para los que están en adulterio, en fornicación y en cualquier tipo de pecado, cuando las personas no quieren salir de su pecado. Echan la culpa a todos los demás y creen que ellos están bien. Pero en el colmo de esa situación pecaminosa, al final se termina echándole la culpa a Dios y pensando mal en contra de Dios, teniendo pensamientos hacia Él. Entonces se empiezan a tener pensamientos irrespetuosos y blasfemos en contra de Dios, porque en realidad lo que está sucediendo es que yo estoy viviendo las consecuencias de mi propio pecado. Y terminamos con el versículo 16. Dice, volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Entonces, el gran error del pueblo de Israel y de las personas en general es que cuando hay problemas, cuando hay situaciones adversas, en vez de volverse a su creador, buscan refugiarse en cualquier cosa o en cualquier persona antes que en Dios. Cuando el pueblo está en error, cuando el pueblo está en pecado, cuando un ser humano, cuando un cristiano está en una situación que no es la apropiada, si está en un error, hay que recurrir primero a nuestro Creador. Dios les está diciendo a los israelitas, volvieron, pero no al Altísimo. Los israelitas, cuando empezaban a sentir amenazas, cuando sentían amenazas de parte de Egipto, buscaban al rey de Asiria. Y cuando sentían amenazas de Asiria, se iban hacia el rey de Egipto. Entonces buscaban soluciones mundanas a sus problemas, pero no estaban dispuestos a dejar de lado su pecado y recurrir a su Creador. ¿Cuántas veces como seres humanos estamos en un error? Ese error empieza a traer desgracias a nuestra vida y en vez de volcarnos a nuestro Creador, en vez de arrepentirnos, en vez de pedir perdón y buscar la solución de Dios que está en su palabra, preferimos buscar nuestras propias soluciones mundanas y soluciones carnales. Dios no acepta nuestras soluciones mundanas. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos quisieron cubrirse con hojitas de parra, con lo que encontraron, se hicieron delantales, y Dios no aceptó que ellos tapen su pecado a su manera. Fue Dios quien proveyó para tapar su desnudez, y Dios tuvo que sacrificar un animalito para sacarle sus pieles y darles a Adán y a Eva para que se cubrieran. La única forma de que corrijamos las cosas que están erradas y de que inventemos caminos y que las cosas salgan bien es que nos volquemos a nuestro Creador, que nos volquemos al Altísimo, que recurramos a Él. Entonces es a Dios a quien voy a clamar, a mi Creador, es a Él a quien voy a buscar. Frente a cualquier circunstancia o situación difícil, al primero al que voy a recurrir es a Dios. Recurro a Dios primeramente y con la sabiduría que Dios me dé, utilizaré los medios que Dios pone a mi disposición en todas las demás áreas de mi vida. Porque vamos a encontrar dificultades y problemas, pero nunca debo pensar en la solución mundana antes de buscar a mi Creador. Frente a cualquier circunstancia difícil, frente a cualquier dificultad, frente a cualquier tribulación, busco a mi Creador primeramente, busco a mi Dios, busco que Él me dé sabiduría y que me dé paz. Y el Señor va a proveer medios.
El Señor va a proveer recursos, el Señor va a proveer personas. Pero no busco primero a las personas, busco primero a Dios. No busco primero los recursos, busco primero a Dios. Entonces, para terminar, como conclusión, nos vamos a acordar de que debemos ser agradecidos con un Dios que es tan bueno, que se preocupa tanto por nosotros, que hace tanto, Dios hace tanto para que nosotros seamos mejores personas. Debemos aprender a ser reconocidos. Cada noche al acostarnos también debemos considerar cómo ha sido nuestro día. Si ha sido un día en el cual me he acercado más a Dios, si es un día del cual yo me puedo sentir contento porque he vivido para la gloria de Dios. Y ahí se cumplirá eso de que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces dormir confiado. Viviré en esta sociedad, pero sin contaminarme de ella. Tomaré las cosas buenas, pero no las cosas malas. Yo voy a ser luz para el mundo, voy a ser sal de la tierra, pero no voy a permitir que situaciones, lugares y personas me puedan inducir a que me aleje de Dios. Debo ser inteligente espiritualmente. Voy a cuidar mi vida espiritual, orando, meditando en la palabra, buscando tener una relación personal con el Señor, congregándome. Voy a cuidar mi vida espiritual. Pero con respecto a la palabra de Dios, no solamente la vamos a leer cuando venimos aquí a la iglesia o cuando estamos en nuestras casas. Necesitamos aprender a ser obedientes a la palabra de Dios. Un gran problema del pueblo de Israel era que les faltaba conocimiento. Habían dejado de lado la palabra de Dios y por lo tanto no eran obedientes a ella. Pero nosotros queremos conocer la palabra de Dios, pero además ser obediente a ella. Y siempre frente a cualquier situación o problema difícil, ¿a quién vamos a recurrir primero? A nuestro Creador. Oramos. Bendito Rey de nuestras vidas, amado Padre nuestro, te damos gracias por habernos permitido esta mañana ser expuestos a tu palabra en el capítulo 7 del libro de Oseas. Y te damos gracias, Señor, porque aquí vemos tu corazón, cómo se estremecía por ese amor tan grande que tenías y tienes por el pueblo de Israel. Y sabemos, Señor, que con ese mismo amor infinito nos amas a nosotros también. Tú siempre, Señor, has sido un Dios fiel, un Dios que nos ha cuidado, un Dios que ha provisto todo lo necesario para que nosotros nos pudiéramos dar cuenta de nuestra necesidad de ti. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias por darnos tu salvación. Gracias por proveer una forma en que pudiéramos ser salvados por medio de tu Hijo Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados en la cruz. Gracias, Señor, porque el precio de nuestros pecados fue descargado encima de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a que caminemos de una forma que te agrademos día a día. Bendito Señor, estas lecciones que estamos aprendiendo de las cosas que sucedían con tu pueblo Israel, no es para que menospreciemos a Israel, ni para que nos organicemos diciendo cómo es posible que ellos hicieran esas cosas. Debemos reconocer, Padre, que muchas veces nosotros caemos en los mismos errores. Te pedimos perdón por todas aquellas veces que descuidamos nuestra vida espiritual, por aquellas veces que te dejamos de lado, por aquellas veces que anteponemos nuestro criterio, nuestro carácter, nuestra manera de ver las cosas, antes que tu manera de ver las cosas. Perdónanos, Señor, porque a veces nos imponemos nosotros mismos antes de ser obedientes a tu palabra. Bendito Señor, ayúdanos a no perder la verdadera perspectiva de la vida, que necesitamos vivir para el propósito para el cual tú nos has creado, que es para tu gloria. Te damos gracias, Señor, llénanos en todos de ti y permítenos que esta semana vivamos más cerca de ti, agradándote en todo. Te bendecimos con todo nuestro corazón y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.